¿Qué es el suelo pélvico? Pues para eso os he traído un modelaje para que veamos esa pelvis ósea y esos músculos, fascias y ligamentos que componen este suelo pélvico. Por lo cual, como ya os he dicho, ¿qué es el suelo pélvico? ¿Qué lo compone? Pues un grupo de músculos, fascias, ligamentos y orificios que se encuentran en la base ósea de la pelvis y que en ella viven las vísceras pélvicas. El útero, la vejiga, el recto, vienen aquí todas viviendo. Por lo cual, vamos a ver un poquito cuáles son las funciones del suelo pélvico. Esto es importante porque siempre hablamos de la disfunción, ¿bien? La incontinencia, el prolapso, y muchas veces no sabemos cuáles son nuestras funciones y cuáles son las funciones que tiene nuestro suelo pélvico. Bien, pues tiene 4 y vamos a hablar de ellas. Sí que es verdad que hablaremos de la función y cuando está en desequilibrio la disfunción. Primera función que os comparto es la función de sostén, ¿bien? El suelo pélvico tiene una función de sostén. ¿Qué sostiene? Pues esas vísceras pélvicas de las que hablábamos antes y también va a sostener todas las presiones de la vida diaria. Cada vez que tosemos, estornudamos, corremos, hacemos impacto, cargamos peso, todas esas presiones también nuestro suelo pélvico va a hacer ese trabajo de sostén. Cuando ese trabajo de sostén no está en equilibrio es cuando muchas veces hablamos del prolapso, se puede producir un prolapso, mejor dicho. Entonces, el prolapso realmente es ese descenso de esas vísceras pélvicas. ¿Qué vísceras pélvicas? Pues cualquiera de las que están dentro de esta cavidad. Hay varios tipos de prolapso. Mirad. Tenemos primero un suelo pélvico normal, para que lo veamos un poquito. Vemos el recto, vemos la vagina con su útero y vemos la uretra y su vejiga. Y vemos claramente cómo sería esas vísceras de nuestro suelo pélvico. Cuando existe un prolapso, un descenso de alguna de esas vísceras, podemos verla esta imagen. Cuando el recto es el que desciende, se llama rectocele y podéis observar claramente cómo ha descendido. Luego podemos ver, por ejemplo, un prolapso del útero, como el útero sale de su lugar y va descendiendo por la vagina, estaríamos hablando de un uretrocele. O puede ser, por ejemplo, la vejiga la que va cambiando y descendiendo por la vagina, bien siendo un cistocele. Pueden ser también otras vísceras, no sé qué aquí tendríamos todos los tipos de prolapsos. Los prolapsos tenemos diferentes tipos, depende de la víscera que vaya descendiendo y también va a depender del grado. Tenemos 4 grados a la hora de denominar los prolapsos. Grado 1, 2, 3 y 4. El grado 3 y 4 tienen que ir de la mano de cirugía y fisioterapia. El grado 1 y 2 podemos trabajarlo desde la fisioterapia. Es importante que sepamos que nunca vamos a poder conseguir estar de un grado 2, subir a un grado 1, de un grado 3, subir a un grado 1. Lo que vamos a conseguir con todo el trabajo de fisioterapia, que es trabajo de buena postura, diafragma, competencia abdominal, suelo pélvico, sinergias, ¿no? Y todo este fortalecimiento, lo que vamos a conseguir es quitar la sintomatología. Los diferentes grados nosotros lo vamos valorando por dónde se encuentre esa víscera. Un grado 3 y un grado 4 es una víscera que ha descendido desde ese anillo inguinal. Bien, y un grado 2 y un grado 3 está dentro de esa víscera de nuestra vagina, pero se encuentra en diferente plano. De ahí nosotros sabemos si estamos en diferentes grados de esa víscera para el prolapso. Por lo cual hay que saber cuál es el tipo de prolapso, cuál es el tipo de víscera que está bajando y luego el tipo de grado. Eso cuando hablamos de la función de sostén. Ahora nos vamos a ir a ver un poco la sintomatología de los prolapsos, cómo una mujer nos dice cómo se siente. Mirad, pues hay mujeres que cuando tienen un prolapso nos dicen que tiene sensación de presión o sensación de peso vaginal, una sensación de que siempre hay algo. Muchas veces te dicen, es como si tuvieran tampas todo el día adentro, ¿vale? Esa sensación. Otras sensaciones que nos cuentan en consulta puede ser ese dolor vaginal o dolor perineal bajo, ¿no? Y además de sensación de peso es que tengo sensación de dolor. Bien, esa puede ser otra sensación. Otra, y muchas mujeres nos pueden decir que tiene una sensación de como que la víscera está fuera y quizá todavía no está fuera, pero ella tiene una sensación de que hay algo ahí que está saliendo por su vagina y puede ser que simplemente se la observen o sean capaces de palpársela. Esos son algunos de los síntomas relacionados con esta falta de sostén y ese prolapso. Bien. Vamos a ir con la segunda función. El suelo pélvico tiene la función esfinteriana, miccionar y defecar. Cuando esta función se encuentra en desequilibrio, podemos hablar, por ejemplo, de las incontinencias urinarias o de las incontinencias de heces o gases. En el caso de las incontinencias urinarias, podemos encontrarnos incontinencia de urgencia, de rebosamiento, mixta, de urgencia, funcional, que ya hablaremos en otros vídeos sobre los tipos de incontinencia urinaria.
Vale, ¿cuáles son los síntomas? A ver, eso es. ¿Cuáles son los síntomas urinarios? ¿Vale? ¿Qué nos puede ocurrir para ver un poquito si nuestro suelo pélvico, esa función está estable o nos está dando un poquito de patología? Bueno, pues tenemos que ver primero las características de la micción. La frecuencia de nuestra micción, cuántas veces vamos al baño diariamente. Tendríamos que ir como unas 6, 7 veces durante el día, aproximadamente cada 3 horas. Bien, como esto como un general, luego habrá que ver las cosas de manera individual. Lo que sí que sabemos es que no debemos ir al baño cada hora, que es una vejiga que está hiperactiva, y tampoco debemos aguantar el pis y ir al baño 2 veces al día. Eso es que estamos haciendo una vejiga muy grande. Tenemos que intentar tener como esa rutina miccional. Y además no debería haber micciones nocturnas, ¿vale? No deberíamos levantarnos por la noche a miccionar, ni 1, ni 2, ni 3 veces, por supuesto, por la noche, ¿vale? La noche tiene que ser el descanso completo. Así que si esto nos pasa es que hay algo ahí que no está funcionando muy bien. Aquí hago una excepción y son nuestras queridísimas embarazadas, ¿vale? Aquí las embarazadas, que ir mucho al baño recurrentemente es normal, levantarte por la noche de vez en cuando es normal, ¿vale? Estoy hablando fuera de ese sector, ¿no?, que es el embarazo. Bien. La incontinencia urinaria, también tenemos que saber qué tipo, como hablábamos antes, de esfuerzo, de urgencia, mixta, por rebosamiento, tenemos que saber qué tipo de incontinencia tenemos. ¿Cómo son las características de nuestro flujo a la hora de orinar? Es decir, yo voy muchas veces voy al baño y micciono muy poquito. Digo, jolín, con la cantidad de ganas que tengo de ir a hacer pis, y cuando micciono, wow, muy poquita orina. O de repente voy al baño y micciono muchísimo. Pues eso, la cantidad de orina también nos tiene que decir un poquito qué nos está sucediendo en nuestro suelo pélvico. También tenemos que tener la sensación de un vaciado completo. En muchas ocasiones, muchas mujeres nos dicen, mira, yo micciono, me levanto y siento todavía ganas de miccionar, ¿vale? O siento que no sale más pis, pero siento que no he terminado de vaciar. Bueno, pues estas sensaciones ya tienen que ir vigiladas, ¿no?, pues por nuestro fisioterapeuta de suelo pélvico o por el médico al que decidáis acudir, pero por un experto, ¿vale? Y luego hay mujeres que para la micción necesitan reeducarse como esa sensación de vaciaje o introducirse los dedos por estos prolapsos que hablaba para poder hacer la micción. Bueno, estos son algunos de los síntomas que podemos poner ahí en vigilancia para ver si nuestra parte y nuestra función esfinteriana va correcta. Vamos con la siguiente función del suelo pélvico. La función sexual. Una función importantísima, ¿vale? La función sexual podemos separarla por reproductiva o placentera. La reproductiva todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Bueno, pues esa función sexual para quedarnos embarazadas, ¿no?, y toda esta parte. Pero luego tiene esa función muy importante, que es la placentera. No se nos tiene que olvidar que el suelo pélvico también tiene esa función del placer, ¿bien? Así que cuando el placer no está activo es cuando estamos ahí en esa parte de la disfunción sexual. ¿Cuáles son algunas de las disfunciones sexuales que podemos tener? Dispareunia. La dispareunia es el dolor en las relaciones sexuales. Podemos tener una disminución de la libido, podemos tener alguna cicatriz que sea la causante de ese dolor y no sea por una dispareunia que no venga por una cicatrización, sino que venga claramente por una cicatriz o una herida. Podemos sentir anorgasmias, no llegar bien al orgasmo o no sentir placer en las relaciones. Podemos tener vaginismo, que es la incapacidad de tener relaciones con penetración, bien, o sequedad en la mucosa o infecciones. Bueno, quiero decir que cuando cualquiera de estas cosas aparecen en nuestra vida cotidiana, estamos en una disfunción, ¿vale? Así que el placer no es súper importante como función de nuestro suelo pélvico, no solamente por la parte reproductiva, sino también por la parte del placer. Así que si estamos en alguna de estas situaciones, hay más, hablaremos en otros vídeos de cada una de ellas, pero mi consejo es que os acerquéis a vuestro profesional de confianza para trataros, ¿no?, esta posible patología. Y última función, el parto. El suelo pélvico sabe perfectamente lo que tiene que hacer el día del parto. El perineo, nuestro suelo pélvico, será uno de nuestros aliados en el momento del parto. Para esto hablaremos en otros vídeos, hablando un poquito del suelo pélvico en el momento de dilatación y de expulsivo. Bueno, mujeres, pues realmente estas son las 4 funciones que tiene nuestro suelo pélvico: función de sostén, esfinteriana, sexual, reproductiva y la del parto. Cuando cualquiera de estas funciones no se encuentra en equilibrio es cuando hablamos de la disfunción. ¿Bien? Pues si os parece, vamos a hablar ahora de cómo cuidar un poquito nuestro suelo pélvico con hábitos muy facilitos y saludables. Así que continuamos.
Pues vamos a cuidar nuestro suelo pélvico con algunas propuestas, pero también vamos a cuidar nuestro suelo pélvico y nuestra vulva, así que muy atentas a esta parte del vídeo. Bien, lo primero que vamos a ver es nuestra postura, ¿vale? Nuestra postura es fundamental para no llevar muchísima carga a nuestro suelo pélvico, ¿bien? Por lo cual, cuando estamos en bipedestación, vamos a tener las piernas un poquito separadas, a la altura de las caderas, las rodillas flexionadas, pero que sea cómodo, ¿vale? Que sea cómodo, nuestras escápulas bien conectadas, mirada al frente, y vamos a intentar estar un poco siempre en esta parte tan de elongación y no caminar o estar mucho tiempo en estas posturas donde nos dejamos a ir cayendo, ¿vale? Así que vamos a intentar siempre mantener esta buena postura en bipedestación, siempre con una buena elongación. Bien, ¿cómo nos sentamos? Mirad, ¿cómo nos sentamos? Me voy a colocar aquí mi oficina. Muchas veces estamos trabajando así en estas posiciones. O estamos en posición sofá, como llamo yo, que estás ahí sentada en la silla, así. Observar cómo está mi cuerpo, cómo está en esta flexión, cómo va toda la presión hacia mi suelo pélvico. Bien, cómo caen mis hombros. Estas no son posiciones que favorezcan ni faciliten todo el trabajo del suelo pélvico, sino que más bien nos va a ser muy perjudicial a largo plazo. ¿Cómo debemos de sentarnos? Pues nos debemos de sentar sobre nuestros isquiones para tener una buena postura en el trabajo, con los pies un poquito levantados igual estamos más cómodos, y desde aquí observar cómo mi abdomen está elongado y no le estoy cargando todas las presiones como cuando estábamos sentados en esta posición. Aquí bien colocados, brazos bien colocados, y desde ahí podemos trabajar siempre bien sentadas en nuestros isquiones. ¿Cómo nos levantamos? Esto parece una tontería, pero no, me echo un poquito para atrás y muchas veces nos levantamos ahí como de cualquier manera. Tanto para sentarnos como para levantarnos nos tenemos que ayudar con esta flexión de cadera. Entonces, cuando me voy a sentar, voy hacia atrás buscando que mis isquiones se sienten, y cuando me levanto, quiero ir un poquito para adelante, me apoyo y me levanto desde la flexión de cadera, ¿vale? No me lanzo, ¿vale? O me levanto de cualquier manera, ¿vale? Vamos a intentar levantarnos y sentarnos desde esa flexión de la cadera. Otra posición importante a nombrar, porque lo hacemos diariamente, o así deberíamos, bueno, pues es el sentarse a la hora de ir al baño. Cuando vamos al baño, vamos a imaginar que esto es otro taburete, ¿vale? Vamos a tener siempre mayor flexión de cadera y vamos a estar en estas posiciones. Esta es la posición más correcta para ir al baño, que esto hablaremos en otros vídeos, tanto para la micción como para la defecación, pero más en concreto para la defecación. Muy importante, nunca voy a pujar ni en la micción y por supuesto en la defecación tampoco, y no voy a trabajar en apneas. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es exhalar. Si necesitamos hacer algo es exhalar. Esta es la posición correcta para ir al baño. Cambiando de posiciones, vamos a hablar ahora un poquito sobre la conciencia del suelo pélvico y del transverso. Para cuidar nuestro suelo pélvico tenemos que empezar a hacer un buen trabajo de conciencia de suelo pélvico y transverso. En PhysioOnline hay un vídeo trabajando las sinergias que os invito a que vayáis a verlo. Y ahí lo que hacemos es trabajar toda la faja abdominal y el suelo pélvico. Desde aquí hoy os voy a invitar a hacer una prueba. Os invito a todas a que pongáis la mano en vuestro vientre y desde ahí, desde esa posición, tosáis muy fuerte. Y observéis que le han pasado a vuestras manos. ¿Han ido hacia adelante o han ido hacia atrás? Volverlo a repetir. Y también probarlas tumbadas boca arriba. ¿Qué tiene que suceder? Pues que cada vez que tosemos, el abdomen tiene que ir para adentro y el suelo pélvico activarse. Esa es la sinergia perfecta. Si cuando toso el abdomen va hacia adelante porque está hipotónico y no puede soportar bien esa presión, ¿qué va a pasar? Que toda la presión va a ir al suelo pélvico. De aquí que a medio y largo plazo empecemos a tener problemas de suelo pélvico por la mala gestión de las presiones. Así que, mujeres, hacer esta prueba, poneros la mano, toser y observar si vuestro abdomen va para afuera o va para adentro. Si va para afuera, hay que empezar a fortalecerlo para mejorar esa competencia abdominopélvica. ¿Cómo cuidar nuestros hábitos higiénicos en la micción? Bueno, esto es muy importante, por eso lo he puesto. No hacer pis de manera preventiva. De esto también hay un vídeo en PhysioOnline. No voy a hacer pis en el por si acaso. Por si acaso tengo que ir al teatro, voy a hacer pis antes de salir. Por si acaso voy a coger el autobús, voy a hacer pis antes de coger el autobús, sin que llegue mi reflejo de micción. Cuidado con los por si acasos.
Otro, no trabajar en valsalva. No micciono haciendo una apnea y empujando. Cuando micciono, relajo y como mucho aún y exhalo. Otra cosa importante, no aguantar la micción. Ni es bueno el por si acaso ir todo el rato a miccionar, ni tampoco es nada bueno estar aguantando todo el rato la micción y tirarme 4, 5, 6, 7 horas sin ir al baño. Aguantar la micción no es bueno y no nos muestra que nuestro suelo pélvico esté fuerte. Para nada, tenemos que salir de esa falsa creencia. Y no acelerar ni empujar en la micción y, por supuesto, no hacer el stop pipis. El stop pipis es estos ejercicios que se hacen para intentar fortalecer el suelo pélvico a la vez que estoy miccionando. No stop pipis porque puede darnos infecciones y puede generar que haya una disinergia en toda esta función esfinteriana. De esto hablamos en otros vídeos. Y por último, unos hábitos higiénicos para tu vulva. Muy importante porque además del suelo pélvico tenemos que cuidar también un poquito nuestra vulva. No uses jabones para limpiar tu vulva. Si usas jabones que sean jabones que estén como súper especializados para el trabajo de la vulva, sino que con agua es suficiente. Bien. Lubricantes de base acuosa, que no tengamos alcoholes, compresas de tela, braguitas de tela, cambiarnos en las copas. De aquí también he hablado en Fisio Online sobre este tipo de métodos higiénicos. Bien, y muy importante, cuida tu flora vaginal. De esto hablaremos en otros vídeos. Así que, mujeres, poneros con estas cosas atentas y empezar a trabajar vuestra manera de sentarse, levantarse, vuestra postura, cómo es vuestra sinergia, buenos hábitos en la micción y buenos hábitos para tu vagina. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.